Vamos a abrir nuestras Biblias sobre dos textos que tenemos. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos a leer los versículos 6 y 7. Luego nos iremos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde vamos a tener el mensaje de hoy. Capítulo 9 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a Juan capítulo 1, un texto que conocemos todos suficientemente bien, y leemos en el primer versículo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Luego vamos a leer algún versiculito más adelante de este Evangelio de Juan, en este primer capítulo. Estamos en un tiempo de Navidad, no puede pasar inadvertido, ¿verdad? Sales a la calle, vas a visitar a amigos, familiares, y no podemos eludirlo. Hay un tiempo de especial alegría y hay un tiempo de especial gozo donde normalmente escuchas en las tiendas, en las farmacias, donde vas, ves que personas que no se hablan normalmente, que no se saludan normalmente, se celebran feliz Navidad. Que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y a lo mejor no se saludan durante el año, pero estamos en un tiempo especial, en un tiempo donde de alguna manera reina un poco más la alegría, ¿verdad? Hoy vemos que la gente está más feliz y la gente está más contenta. Yo no sé si es que alguno está esperando que le toque la lotería. Hoy muchas personas, mientras que estamos aquí dando cultos, muchas personas están con la radio. Espero que no hagáis ninguno de vosotros como en una iglesia que yo recuerdo, que mientras que estábamos dando culto, alguien estaba escuchando el partido de fútbol por la radio con estos auriculares, ¿verdad? Y una vez cuando metieron un gol, se oyó ¡un gol! Ahí en el culto, en mitad del culto. Y no hagáis nada de eso, ¿verdad? No sea que alguno diga: ¡me ha tocado el gordo! Bueno, si te ha tocado el gordo lo puedes decir. Luego pasamos la ofrenda. Recordar el diezmo también para estos casos, ¿no? Si hay alguno que juega, ¿verdad? No lo hagáis. Pero hoy muchísima gente, yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa que teníamos ese día, la radio estaba puesta, ¿verdad? Era algo que normalmente no escuchábamos, pero ese día, esa musiquilla, ¿verdad? Se oía por todos los sitios, por las calles, por las casas, en los trabajos, en las empresas. Hoy la gente estará más contenta, quizás algunos estarán poniendo su confianza, su esperanza en ese numerito dichoso que sale o no sale, ¿verdad? En esa bolita que los niños van a tener. Hoy, incluso también en esta época, es una época que sobre todo las amas de casa sabéis, es una época donde más dinero se gasta, ¿verdad? Donde más economía se invierte, se gasta dinero. No lo hay, pero se gasta más dinero. Quizás hacemos un extra. Vamos por las calles y no sé los que habéis ido por Madrid o por las ciudades así grandes, que vas por las calles por la noche, hay más luz, ¿verdad? Están las bombillas de colores más alegres, y bueno, aquí también en Parla, pero si vas por la Puerta del Sol, todavía no he ido, pero por la televisión vemos, hay muchas más luces. ¿Significa eso que la gente también, por eso, es más feliz? Porque vas por las calles y dices: ¡ay, mira qué bonitas las lucecitas! ¡Ay, mira las estrellitas! Eso quizás nos alegra porque ponemos el rostro, ¿verdad? Llevamos a nuestros hijos a ver las lucecitas, a ver los belenes que ha puesto la Plaza Mayor. Algunos van a Cortilandia, ¿verdad? Que ya es tradicional llevar a los niños a Cortilandia para que vean los muñecos. Ahora, toda esa gente que está celebrando esa Navidad, ese evento que mucha gente no sabe por qué, está feliz, está contenta y no sabe por qué lo celebra.
pero sabemos que la Navidad es el día en que nació Jesús, ¿verdad? Más o menos la gente lo sabe por los pesebres, los belenes que ponen y todo esto. Pero tenemos que saber que esto es un evento que modificó la cultura y la historia. Ha modificado toda la historia desde este momento. Incluso los países que no son cristianos, países como España, que es aconfesional, no sé quién me lo preguntó esta semana. Ah, sí, está aquí. Aconfesional, ¿qué significa? España es aconfesional, no tiene religión oficial, ¿verdad? Pero en cambio celebramos la Navidad. No son cristianos, pero se celebra la Navidad. Incluso en países lejanos ponen un arbolito de Navidad. Incluso dicen que en China, he escuchado, ponen arbolito de Navidad. No saben por qué, pero es bonito. Sobre todo en los centros comerciales, ¿verdad? No creen, pero también la celebran la Navidad. Ahora, nosotros, que somos hijos de Dios, ¿con qué corazón tenemos que recibir la Navidad? ¿Lo tenemos que recibir con alegría? ¿Tenemos que recibirlo con tristeza? Hay gente que no le gusta la Navidad porque es una fiesta entrañablemente familiar y sobre todo hay muchos emigrantes que dicen, ay, es que sí, pero la Navidad es triste porque recuerdo a mis papás, recuerdo a mi familia, que está lejos, no podemos celebrarla juntos. Hay quien no le gusta la Navidad porque recuerda a los seres queridos que han partido en este año, ¿verdad? Y eso a veces también les entristece. Y hay personas que no les gusta, no quieren celebrar la Navidad porque es causa de pena, es causa de conflicto. Hay a quien no le gusta la Navidad precisamente porque tienen que ver a la familia, ¿verdad? Y a veces que ver a la familia significa ver a las cuñadas, que no nos gusta. Significa comer con la suegra, que no nos gusta. Significa vernos con personas que a lo mejor durante el año no nos vemos, pero como es Navidad, es una fiesta familiar, tenemos que vernos. Y hay gente que celebra la Navidad con tristeza por eso. Porque es la época, y según las estadísticas, no lo digo yo, las estadísticas dicen que es la época del año donde más se discuten las familias. Evidentemente porque es la fecha donde más las familias se ven. Y por lo tanto, más discusiones y problemas y conflictos ocurre precisamente en Navidad. Por eso mucha gente huye de esta Navidad. Por eso nosotros hoy tenemos que entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Porque ni tenemos que movernos en un ámbito ni tampoco en otro. Tenemos que entender cuál es ese significado. Y el texto que hemos leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que llegó la luz. Que llegó la luz vino al mundo. ¿Pero qué significa que llegó la luz? ¿Por qué es importante que diga que llegó la luz? Significa simplemente que había tinieblas, que había oscuridad. Si ahora, por ejemplo, nosotros apagáramos esta luz, pues probablemente no se notaría mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la luz del sol, ¿verdad? Ahora, si lo enciendes por la noche, esta luz, aunque sea pequeña, ¡qué grande es! Se nota, es importante. ¿Cuándo es importante la luz? Cuando hay tinieblas. Está bien que todo el mundo sea feliz, está bien que en estas fechas estemos más contentos, está bien todo lo que hemos dicho de la luz, de las fiestas, la compra, la lotería, todo eso está bien. Pero también tenemos que pensar en este aspecto de la oscuridad. Tenemos que pensar que si es importante la luz, es porque hay oscuridad. ¿Y por qué hay oscuridad? Hay oscuridad porque hay ausencia de luz. ¿Por qué había oscuridad? Porque no había luz. La luz exactamente no existe, es un concepto que no se puede medir. Es un concepto que no se puede determinar, porque la luz, las tinieblas, la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Por eso, tan importante esta palabra, que la luz vino al mundo. Jesús, sabiendo que Israel iba a fracasar, es que vino al mundo. Dios sabía que el mundo iba a fracasar, y que el mundo fracasando, el mundo iba a sufrir, que iba a estar condenado. Por eso que hubo guerras en Israel, y sabiendo todo este sufrimiento, Jesús vino al mundo. Como Jesús vino a esta tierra, tengo que entender, por lo tanto, cuál es ese significado que hoy estamos celebrando, que celebraremos oficialmente el día 24. Esa importancia de que Jesús ha venido al mundo, ese significado de la Navidad. Tengo que entender bien esto, porque han venido personas importantes a este mundo. Si nos vamos a Oriente y aquí orientales, veremos, Buda fue un personaje importante, ¿verdad? Hijo de un rey. Un hombre que trajo una buena filosofía, pero que un día se le ocurrió salir de palacio. Estaba encerrado, vivía en un palacio.
era el hijo del rey. Pero de pronto un día se escapó, quiso saber qué había más allá de los muros de ese palacio. Nunca le habían dejado salir. Y lo primero que se encontró fue con una persona que estaba enferma, tirada en la calle. Se encontró con la enfermedad. Se encontró también con la muerte. Se encontró con el sufrimiento de la gente y del mundo. Y eso le hizo sentarse a meditar y a buscar. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué la gente está sufriendo? Y estuvo sentado durante años, dice la historia. ¿Se imagináis un culto que durara no voy a decir años, un mes? ¿Podrías estar sentado? Es difícil. Pero dice que Buda estuvo sentado durante años meditando, pero al final no llegó a entender por qué ocurría eso. No encontró la respuesta, aunque fue un gran hombre, aunque meditó mucho, aunque trajo grandes enseñanzas que hoy en día todavía mucha gente está siguiendo. Pero no encontró esa respuesta. Hubo también otro filósofo, Confucio, donde nos enseñó cosas bonitas. Y hubo otros grandes filósofos, los clásicos, Sócrates, Aristóteles, toda esta gente que trajeron gratas enseñanzas, fueron personas importantes. Pero ninguno de ellos fue Cristo. Es la diferencia. Ninguno de ellos fue Cristo. Solo Jesús es Cristo. Pueden haber personas muy importantes en la historia, pero ninguno de ellos fue Cristo. Por eso no se celebra ningún nacimiento en ese sentido. Solo Cristo. Todas las religiones quieren saber su destino. Todas las religiones quieren averiguar cómo ser más felices en el mundo. Pero Jesús quebrantó el destino de la humanidad. Jesús viniendo al mundo estaba quebrantando ese destino al cual el mundo estaba abocado sin una respuesta de oscuridad. Muchas religiones se atreven a la gente para engañarlas, pero Jesús vino para quebrantar toda la obra de Satanás, esa obra de oscuridad. Por eso es diferente evangelio y religión. Por eso muchas religiones tratan sobre métodos de la vida. Por eso muchas doctrinas hablan de una forma de vida, una doctrina de vivir. Y es cierto, está bien. Y hay que hacer como nos dicen, porque nos dicen cosas que están interesantes sobre cómo vivir, ser buenos con los demás, repartir, dar limosnas, hacer buenas obras. Está bien. No es malo hacer eso. No está mal. Pero lo que hay que hacer así, como nos dicen, pero Cristo no nos enseñó eso. No se enseñó a hacer buenas obras nada más. No fue el mensaje que trajo. Jesús vino para salvarnos del pecado. Jesús vino para darnos vida. Jesús ha venido para que nosotros podamos realmente salir de oscuridad y poder resplandecer la luz. El texto que hemos leído de Isaías, y este martes en el seminario daban este mensaje: niño nos es dado. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Es un regalo que Dios ha hecho. Es un regalo que Dios nos ha concedido. El que estemos celebrando esta Navidad es algo asombroso. Por eso el texto dice admirable. Porque es algo grandioso y admirable que Dios, viendo el sufrimiento del hombre, la oscuridad del hombre, viendo esta situación de cada uno, nos haya dado este niño. Nos haya dado a este Jesús. Nos haya dado a este Cristo. ¿Para qué? Para que no tuviéramos, para que no continuáramos en el fracaso eterno. Dios nos dijo que iba a enviar a Cristo para nosotros. Amén. Que Él nos daba este niño. Esto es la Navidad. Este es el pacto que tenemos que tener. Niño nos ha sido dado. Por eso celebramos. Es el regalo de Dios para el hombre. Mucha gente dice, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Está bien, porque también lo es. Pero más importante, lo que celebramos es el regalo que Dios nos ha dado. Niño nos es dado. Un hijo nos ha concedido. Por eso, gracias Señor. Y hoy vemos el versículo 11 que hemos leído del capítulo 1. El versículo 11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que vino como la luz. Pero la gente no lo ve porque ¿qué clase de luz? ¿Qué tipo de luz? Génesis 1, del 1 al 3, vino la luz hacia las tinieblas, donde estaba el desorden, el caos, el vacío. Isaías 61 nos está diciendo a nosotros, levántate y resplandece, porque ha llegado la luz sobre ti. Es la luz que estamos esperando, es la luz que estamos celebrando. También vino la luz, pero dice la palabra que su pueblo
El pueblo de Dios en aquel entonces no podía conocer esta luz. Vino Cristo como la luz hacia las tinieblas. Este es el día de la Navidad, que ha venido la luz sobre las tinieblas. Vino conforme la palabra y las escrituras estaba dicho. Muchas partes del Antiguo Testamento profetizaban sobre Jesucristo. Dios profetizó sobre el lugar donde iba a nacer, también donde iba a tener que huir. Todos los aspectos fueron profetizados. Incluso nos profetizó Isaías 7:14, que hemos leído al principio también. Y la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y le pondrá un nombre. Incluso esa simiente que estaba ahí va a tener un nombre y su nombre será llamado Emmanuel. Y después de 700 años de historia, después de 700 años que Isaías da esta palabra, encontramos en Mateo 1:21. María, y le pondrás por nombre Jesús. Este es el Emmanuel que estaba profetizado. Isaías, 700 años después, Jesús vino a esa tierra. Podemos ver que era cierto que el Antiguo Testamento, los 39 libros, y cada libro trata del nacimiento de Jesucristo. Trata sobre el nacimiento y la venida de Jesús a este mundo. Y la palabra más importante que se cumple, Génesis 3:15, la simiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás. La palabra más importante, Jesús vino para quebrar, romper la cabeza de Satanás, para quebrantar esa autoridad, y se llamará Emmanuel, y le está poniendo nombre a esta simiente que va a venir. Vea, tiene un nombre propio, Emmanuel. Por eso en este día yo os bendigo para que establezcáis la bendición de Emmanuel en vuestra vida. Establece la bendición de Emmanuel en tu trabajo, establece la bendición de Emmanuel en tu hogar. En tu hogar, que puedas proclamar: el Emmanuel ha venido a mi hogar. Emmanuel ha nacido porque niño nos ha sido dado. Nos ha sido dada esta bendición de Emmanuel. Recibe esta bendición, porque si tú la recibes en tu vida, donde vayas, recibirás gracia. Vuestros hijos, donde vayan, no importa. Si tienen la bendición de Emmanuel, que Dios está con ellos, no importa hoy donde estén. Emmanuel está con ellos. Hoy os bendigo, tomar esta bendición en el nombre de Jesucristo. No hay bendición más importante que esta. Si nosotros podemos creerlo, Dios me va a bendecir. Si yo puedo creerlo, la bendición de Dios estará con nosotros. Hay gente que no cree. Hay gente que no entiende este nombre, no sabe este significado. Pero dice la palabra que a los que creen verán la gloria de Dios. Este es el comienzo de la Navidad, que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Este es el comienzo. En el Antiguo Testamento no podían entender esto, y por eso el Antiguo Testamento habla sobre sombras y trata de explicar cosas, y hay veces que los no creyentes incluso no lo entienden, porque son como sombras. Pero ahora podemos creer en la realidad. Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. La gente no podía entender esto, pero nosotros hoy ya tenemos esta palabra. Jesús, tú eres el Cristo. Ya no tenemos que esperar a nadie. Este Mesías es el Cristo. Tenemos que tomar esta palabra porque esto es la Navidad. Ahora, dentro de la Navidad hay un significado que solo los salvos pueden entender. ¿Tú sabías eso? Solamente los salvos pueden entender. Hablar de la Navidad es fácil. Y lo que hemos comentado, todo el mundo lo sabe. Ahora, hay un significado que no todos pueden entender, que los no salvos no pueden entender. En la Biblia hay contenidos hermosos, que incluso los no salvos lo escuchan, les gusta. Que no creyentes lo escuchan y lo proclaman. Muchos de ellos, pero hay muchas palabras, muchas cosas que quieren imitarlo, pero no lo entienden. Muchas veces tú ves en la Biblia que hay sacrificios de animales y dices, ¿por qué será que sacrifican animales? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que hacer esa serie de rituales? Encontramos libros en la Biblia que dicen, no entiendo muy bien eso, ¿qué significa? Deuteronomio, ¿qué significa? La ley. La gente no entiende mucho de estas cosas. Pero hay partes en la Biblia que incluso los salvos no pueden entender mientras no tengas ojos espirituales. Hay muchos creyentes que solamente se quedan con el folclore de la luz, del colorido, de la fiesta, de la religión. Decir, ay, bueno, celebramos la Navidad. Pero hay una realidad, que si no tenemos esos ojos espirituales,
no pueden entender el significado correcto de la Navidad. Mira el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Juan? En el principio, el Verbo era con Dios. Hay muchos que no lo entienden. Es más, incluso algunas religiones han cambiado este texto. Y cuando dicen que en el principio el Verbo era con Dios, algunos dicen, bueno, era un Dios. Un Dios. Y ponen el Dios en minúscula. Porque no interesa, no entienden este significado de verdad. No es un Dios cualquiera. Cristo, el Verbo, era Dios. Y si miras este libro, tienes que entender esta palabra. Y Jesús lo entendió y sabía lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que Él era desde antes de la creación del mundo. Y cuando está hablando con los escribas, está hablando, mira, Abraham creyó en mí. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y los judíos que dijeron, pero chaval, si tienes 30 años y Abraham tiene 2000 años, ¿qué estás diciendo que creó en ti? No estás entendiendo, le estaba diciendo. No estás entendiendo esta palabra. Por eso le querían apedrear, por eso le querían matar, porque no había entendido esta palabra. Pero estas palabras que Jesús dijo fueron unas palabras grandiosas. ¿Qué significa eso? Significa que Él nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Que desde antes de la fundación del mundo, Él ya era. Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de que existiera el problema del hombre, Dios ya tenía la respuesta a través de Cristo. ¿Amén? No estabais en vuestro pensamiento ni en el pensamiento de vuestros padres. Ya Dios os tenía en su corazón. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Desde antes de que tú nazcas nos quiere cuidar desde los tiempos eternos. Y por eso es que Dios es que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él ya era, porque Él es Dios desde antes de la creación del mundo. Ya estaba pensando en nosotros. Antes de que viniera la caída del hombre, Él ya había pensado en nosotros y tenía la respuesta para cada uno de nosotros. Los salvos no pueden entender esta parte. Les parece locura. Por eso los fariseos quisieron también matar a Jesús, porque era una locura. No podían entender esta palabra. Dios nos ha llamado como su pueblo. Dios nos ha escogido. Pero hay muchos creyentes que ignoran esto. Se confunden. Bueno, es un Dios, estaba ahí, es el Hijo de Dios, pero no es Dios, estaba bueno. Es no entender esta grandeza de su palabra. Dios nos ha llamado como sus hijos, los hijos de la bendición, desde antes de la fundación del mundo. Él ya era, Él ya estaba, pensaba en ti y te amaba. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto más desde que está en el vientre de la mamá? Desde que estuviste en ese vientre cuando todavía eras un cigoto. ¿Verdad? Él ya te amaba. Él ya estaba ahí contigo. Por eso es tan importante. Versículo 3. Él creó este mundo. Jesús es Dios mismo. ¿Por qué vino a esta tierra? Para salvar a la humanidad. Él vino en tu busca. Él vino para salvarte a ti. Y vino como hombre para salvar a los hombres que estaban en este problema del destino eterno. Versículo 10, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero Él creó el mundo. Él es Dios mismo. Y vino como la luz, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya pensaba en ti como un hijo. No simplemente como un creyente. A veces tenemos ese pensamiento. Somos creyentes, somos cristianos. Y a mí me gusta decir, por encima de todo, soy un hijo de Dios. Él ha determinado que sea un hijo de Dios por causa de la fe, por creer en este nombre. Y el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que era Dios mismo y se hizo carne. Es decir, Dios vino a esta tierra como un hombre. ¿Por qué es importante que naciera como un niño? ¿Por qué era importante que naciera en un pesebre, un bebé, insignificante, pequeño, indefenso? Esta semana estuvimos en una familia, en un hogar, en un matrimonio, orando por un bebé, presentando al Señor a un bebé, y cuando te dan el bebé en brazos, te quedas diciendo,
delicado, tierno, ¿verdad? Eso ya es grande en comparación de un bebé. Edward ya es grande, pero un bebecito de apenas 1 mes y medio, 2 meses, que todavía... ¿Por qué Jesús tuvo que venir en esa sensación tan pequeñita, ¿verdad? Tan indefensa. Porque no es como una imagen, no es un reflejo, es Dios hombre de verdad. Nosotros acostumbramos a poner imágenes a las cosas. Y reflejamos la Navidad y ponemos luces de colores ahí. Porque es una imagen. A veces confundimos la realidad con imágenes. Nos engañan con cosas que parecen que son, pero no son. Nos están diciendo ahora que la Navidad es la comida, es celebrarla con la familia, es el árbol de Navidad, son las luces. Eso es la imagen que nos están vendiendo, pero no es la verdadera verdad. No es la verdadera Navidad. Por eso Jesús, Dios mismo, no quería venir como una imagen, a aparecer, soy hombre, ya estoy aquí. ¿Por qué? Porque dirían, ¿de dónde vienes? ¿De dónde has salido? Si eres hombre, ¿de dónde has nacido? Y Dios se hizo hombre de verdad. No era una imagen, no era algo parecido. No era algo un sucedáneo. Hoy todos estamos acostumbrados a ser sucedáneos. Vas a la tienda del Carrefour y vas a la tienda de los turrones y turrones light, sin azúcar. Coca-Cola light. Coca-Cola sin cafeína. Eso ya no es Coca-Cola, es otra cosa. Todo es así, es light, es imagen. Y estamos acostumbrados a la imagen. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quién sabe quién es Papá Noel? ¿Alguien sabe? Eso fue un anuncio de la Coca-Cola. Un anuncio de la Coca-Cola. Papá Noel. Y ahora lo tienen adoptado. ¿Qué? Es la imagen de la Navidad. ¿Qué significa? ¿Eso es la Navidad? ¿Papá Noel es la Navidad? No. Un anuncio de la Coca-Cola. Que cogió tanto prestigio, tanto nombre, si no mirar los colores, Coca-Cola rojo y las letras en blanco. Algunos se han quedado todavía, pues se han quedado con la cosa a la mente. Es así. Ya está establecido. Es una imagen. Pero Dios no es una imagen. Dios vino realmente y se hizo hombre. Y como hombre nació. Como hombre creció. Como hombre trabajó. Porque era hombre. Como hombre vino a salvar a los hombres. Porque de otra manera no era posible salvarnos. Y ahora está sentado a la diestra del reino de Dios. Solo los salvos pueden entender esta verdad. Saber que es Dios mismo quien vino. Que celebramos que realmente es Dios quien nos ha sido dado. Es más, es Dios mismo dándose a cada uno de nosotros. Esa es la grandeza de la Navidad. Que Dios mismo se nos está dando en forma de niño, pero es Dios mismo que nos ha sido concedido a nosotros. Es lo admirable de la Navidad. Es lo grandioso de la Navidad. Por eso, entendiendo esto, que recibiremos evidencias de esta palabra. Porque solo aquellos que entienden esta palabra pueden entender el verdadero significado de lo que es la Navidad. Dios dándose al hombre. Dios dándose a ti. Y si es algo admirable eso, es que Dios se te ha dado a ti personalmente. A ti. A cada uno de nosotros. Eso es lo más grandioso de todo, que Dios me ha sido dado a mí. Este niño me ha sido dado. ¿Hay algo más grandioso? ¿Algo más admirable? ¿Algo más trascendente que esta palabra que Dios nos ha dado a nosotros? Por eso, hermanos, hoy tenemos que tener ojos espirituales en este mundo, donde hay gente que está sufriendo, donde hay gente que no está entendiendo la Navidad como tal, y esto precisamente les está trayendo más problemas mentales, más problemas espirituales, porque en un mundo donde hay tanto sufrimiento se está inventando de una forma, digamos, superflua la alegría y la felicidad de la Navidad, sin entender la Navidad. ¡Felicidad!, dice la gente, pero la gente que está sufriendo, te ríe así como diciendo, y es así, es la realidad
que tenemos que ver con ojos espirituales. Si no tenemos ojos espirituales, no podemos verlo y entenderlo de esta manera. Cristo vino para romper y quebrantar el problema de Satanás. Para quebrantar ese problema, para romper ese sufrimiento, Dios envió a Cristo a la tierra. Hay muchas religiones en el mundo. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos ni debemos de ser iguales que las religiones del mundo, porque si no, también en nosotros vendrá el fracaso. No podemos ser iguales. Hay mucha gente sufriendo por no tener ojos espirituales. Mucha gente sufre la Navidad. Ya no solamente porque tengan problemas, sino porque muchos padres dicen, ¿cómo me gustaría tener más para mis hijos? Porque ahora llega la Navidad y normalmente se hace regalos también a los niños y hay padres que dicen, jolín, pues les tengo que comprar nada más y me gustaría comprarles. Hay tantas cosas que me gustaría hacer y no puedo. ¿Por qué? No estamos viendo con ojos espirituales. Ay, es que no tengo para comer cordero, no tengo para comer cochinillo. Y la gente tiene problemas por no entender esto, por no tener ojos espirituales. Ay, es que no tenemos. No tenemos. Es no tener ojos espirituales. ¿Entendieron? La iglesia primitiva entendió algo importante. ¿Qué pensáis que los miembros de la iglesia primitiva querían entregar sus vidas? ¿Por qué estaban dispuestos a entregar sus vidas por este evangelio? ¿Por qué ellos querían exponer su vida? Por este entendimiento de esta palabra. Tan importante era para la iglesia primitiva, que estaban dispuestos a morir, por entregar al mundo este mensaje de Navidad, que Dios nos ha dado a un niño. Y ese niño es Jesús. Que este Jesús es el Cristo. ¿Por qué razón sería que esos hombres en esa iglesia primitiva estaban dispuestos a dar su vida por ese mensaje? Si no fuese tan relevante y tan importante, porque entendieron una cosa que hoy nosotros espiritualmente también tenemos que entender en estas Navidades. Esos hombres que estaban dispuestos a morir y tenían esa razón, es que entendieron que solo con este evangelio, solo con esta palabra, se puede romper y quebrantar todas las maldiciones y los desastres del ser humano. Sino porque ellos entendieron que si no es por este evangelio, el hombre no podría salir de esa imagen. Y serían atados y confundidos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy el hombre estaría sufriendo por no entender. Hoy quiero que descubras esta realidad en tu vida, en esta Navidad. Que en esta Navidad podáis entender esto. Porque desde el momento en que entendamos esta verdad, desde el momento que entiendas esta realidad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurriría en tu vida? ¿Qué va a ocurrir desde el momento que tú entiendas esta palabra? Vas a tener victoria en tu vida a partir de este momento. Vas a tener respuestas en tu vida. Si tienes evangelio, cosas asombrosas acontecerán. Cosas grandiosas vendrán a tu vida. Ten seguridad que un niño se te ha dado, que es Dios mismo, el Emmanuel en tu vida. ¿Qué conclusión tienes que pensar en esta Navidad? Si esto es así como hemos dicho hasta ahora, tienes que entender una cosa. Navidad es cada día de tu vida. Da igual si no tenemos el árbol de Navidad, da igual si no tenemos las luces, da igual si no tenemos las serpentinas estas raras, como no sé cómo se llaman. Da igual lo que comamos. Hoy vamos a comer juntos. ¿Qué más da lo que comamos? No es importante eso. Estamos celebrando que hoy ha nacido Cristo. ¿Es así o no? ¿No es verdad que cada día está en nosotros? Que hoy estamos celebrando Navidad, es verdad, pero que cada día hay Navidad para nosotros. 365 días del año estamos celebrando que un niño nos ha sido dado. Que un hombre, un Dios se ha hecho hombre para habitar entre nosotros. Y que Cristo aún ahora está vivo. Que no es solamente en aquella época, sino que Él sigue vivo. Por eso cada día tienes que gozar de esta Navidad, porque Él es Dios vivo. Cada día en tu vida, cada día es Emmanuel. Cada día es Emmanuel. Cada día tienes que disfrutar de esta Navidad. Cada día cuando te levantes, es Navidad. Por eso no es la comida, no es lo que hagamos. Cada día es Navidad. Cada día sé feliz, porque Cristo ha nacido en tu vida, ha nacido en tu corazón. La bendición que tenemos es una bendición real. No es la bendición de este mundo.
No es lo que la sociedad quiere darte. ¡Sé feliz! ¡Come, bebe! Disfruta, gasta. ¿Y en enero qué suele venir? ¿Qué suele pasar en enero? La cuesta de enero. ¿Verdad? Luego llega enero y ¿qué pasa? ¡Ay, la cuesta de enero, lo que cuesta la cuesta de enero! ¿Por qué? Porque todo es una imagen. Todo es un reflejo. Y la gente acostumbra a eso. Gastamos ahora como si no hubiera un mañana, pero va a venir un mañana. Y va a haber un 1 de enero, y un 2, y un 3 de enero. Y los niños cuando van a decir, ay, parece que hay vacaciones, pero el colegio vuelve, el trabajo vuelve. La letra de la hipoteca vuelve. El problema espiritual sigue estando ahí. Lo hemos disfrazado con una imagen. Pero la bendición del Emmanuel es real. Y es para cada día del año. Porque no es una imagen, no es un reflejo, no es una sombra del pasado. Es una realidad hoy. Cristo está en ti. Tú tienes que tener la bendición de la roca para no ser movido. Eso es la Navidad, que tú estás encimentado en esa roca. Con este ambiente del mundo es difícil sobrevivir porque te llevan de susto en susto. Si no, miran los políticos las cosas que hacen para no soltar el poder. Te llevan de susto en susto. Tienen que aparentar, tienen que parecer. Pero llega un momento y una época que tienen que levantarse los que creen realmente en Dios. Tiene que levantarse la época donde los verdaderos hijos de Dios proclamen la verdadera Navidad. Porque Dios no jugó. El mundo juega a la lotería, pero Dios no jugó. Dios no hace las cosas de juego. Por amarnos tanto, nos mandó a alguien conforme Él lo había profetizado. Por causa de ese amor, Dios mandó a Cristo. Eso es la Navidad. Porque Dios no juega, no es imagen, es real. Y Él es vivo hasta el día de hoy. Por eso, no te conformes con una imagen de la Navidad. Recibe la verdadera Navidad. No te quedes con las cosas superfluas de la Navidad. Recibe la verdadera Navidad en tu corazón. Recibe la verdadera bendición en vuestra vida. Porque el futuro está garantizado. El futuro lo tenéis garantizado. Tendréis la victoria. Por eso tantas veces os decimos, sobre todo desde este púlpito, no estéis desesperados. No estéis angustiados. Porque el niño nos ha sido dado. Él está con nosotros. No tengáis ese problema. Recuperar la fuerza. Hoy, con el mensaje, recuperar la fuerza. Tenemos que recuperar la fuerza espiritual. Cada día tenemos que celebrar la Navidad. Porque tenemos que recuperar la fuerza. Cada día celébrala. Cada día tenemos que recuperar este poder de Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros, el niño que nos ha sido dado. Quiero que tengáis esta bendición desde hoy mismo. Amén. No solamente en estos días de Navidad, desde hoy, todos los días. Cuando os pregunten qué es la Navidad, que Dios, para poder estar con nosotros, envió a Cristo este día. La bendición que podéis recibir es disfrutar cada día de la Navidad. Yo os bendigo para que hoy disfrutemos, yo también me pongo, que disfrutemos mucho de hoy, que disfrutemos mucho de la comida, que disfrutemos mucho de la fiesta con la familia, pero que disfrutemos todos los días de la verdadera Navidad, del Dios que nos ha sido dado, del Dios que mora en nosotros y el Emmanuel que está en nosotros, y por lo tanto 365 días podemos gozar de Emmanuel y de la Navidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.